Vamos a pensar en esta noche, con la gracia del Señor, con la ayuda de Él, en el pecado de doble ánimo. Es lo que queremos en esta noche compartir, el pecado del doble ánimo. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Santiago, por favor, capítulo 1. Y vamos a ir pensando para hablar, hermanos, de la importancia de afirmar el corazón, ¿cierto? Las cosas del Señor. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, el hombre de doble ánimo, pero también eso incluye la mujer, ¿no? Gracias, hermanita Luis María. Muchas gracias. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos este versículo y pensamos en el doble ánimo, estamos pensando en la falta de convicción, ¿cierto? En la falta de firmeza, en no tener clara la palabra de Dios para hacerla. Puede ser que tengamos el conocimiento, claro, pero el solo conocimiento no es suficiente. Es necesario hacer la voluntad de Dios, no solamente ser oidores, sino hacedores. ¿Y cuántas personas, quizá entre nosotros, han pensado en entregar su vida al Señor desde hace tiempo? Han pensado en arrepentirse de sus pecados. Saben que necesitan urgente la salvación, pero su doble ánimo, su falta de fe en la persona de Cristo les ha impedido hacerlo. Entonces el llamado, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso se manifiesta en todas las áreas de la vida. Hay personas que no saben lo que quieren. Entran a la universidad para estudiar una carrera y luego están estudiando y se aburren de eso. Ya no quiero esto y van para empezar una nueva. Y al final, hermanos, resultan haciendo todas las carreras. Se convierten en taxistas, ¿no? Entonces, por ser de doble ánimo, ¿verdad? Y a veces espiritualmente es igual. Personas no quieren arrepentirse y va pasando el tiempo, pasa de la niñez a la juventud, luego a la madurez. Y ahí sí, hermanos, como esa carta bíblica que habíamos estudiado hace unos años, ¿no? Demasiado joven, ¿cierto? Demasiado niño, demasiado joven, demasiado ocupado y luego demasiado tarde, porque aparece la muerte. Así que el ánimo para entregar la vida al Señor es lo primero que debemos recibir. No dudar, no estar diciendo al Señor después, porque ese después puede que nunca llegue. Hemos dicho el pecado del doble ánimo, porque es un pecado. Porque ¿qué es el doble ánimo? Es falta de fe. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios allá en Romanos? Que todo lo que no proviene de fe es pecado. En capítulo 4, versículo 8 del mismo Santiago, tenemos, hermanos, otra vez al hermano Santiago por el Espíritu Santo hablándonos, porque Santiago tiene una particularidad. Él toca un tema y deja ese tema y habla de otro, pero luego vuelve y retoma el tema que había tratado. Es el estilo de Santiago. Él no toma un tema para seguirlo, sino toma varios temas y luego como que vuelve a ellos. Y aquí en capítulo 4, él volvió al tema y dice en versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, que el doble ánimo es una contaminación, es incredulidad. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto también tiene que ver, hermanos, con la consagración, ¿cierto? Hemos pensado en el que no es creyente, su doble ánimo, pero también podemos aplicarlo al creyente. El creyente también a veces es de doble ánimo. ¿Cuándo? Hermanos, cuando no se consagra o cuando un ratico está, ¿cierto?, como espiritual y ama al Señor y se congrega y se regocija en las cosas de Dios, pero de un momento a otro aparece algo que lo distrae, ¿no? Puede ser el deporte, o puede ser la universidad, o puede ser la novia,
el trabajo. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, como este creyente no es firme, no está convencido, pues fácilmente se deja llevar como de las olas, ¿no? Es como una persona que va llevada de una parte a otra y no tiene firmeza. Así que el Señor nos dice, acercaos a Dios, porque el doble ánimo es estar lejos de Dios. Está Dios en la boca, sí, pero no está en el corazón, porque no está controlando la vida. Es decir, el doble ánimo es no tener a Cristo como Señor, ¿cierto? Es tener a Cristo como Salvador de pronto, en algunos creyentes verdaderos, pues. Pero si Cristo no es Señor, entonces no es nada, porque el orden de Dios es Señor y Salvador. Así que, hermanos, el doble ánimo es un pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos doble ánimo? Entonces a confesar el pecado al Señor y a cambiar, a decidir ya. No vamos a seguir, como dijo Josué, ¿se acuerdan? Allá en su capítulo 24. Ya pónganse serios. Si el Dios de los amorreos, el Dios de los egipcios es Dios, síganle. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy pues a quien sirváis. Dejen su doble ánimo, porque ellos estaban por un ratito con Jehová y sí haremos y sí obedeceremos. Inclusive los niños creo que estaban memorizando ese versículo, a su voz obedeceremos, y eso se oyó bonito, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Pero a la larga, a la realidad, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. ¿No se parece a nosotros, hermanos? Un poquito, ¿no? Nosotros también a veces prometemos a Dios, oh Señor, te seguiré, tan lindo mi Señor, me sanaste, tan lindo mi Señor que me salvaste, te voy a seguir. Y pasa un tiempito y ya nos olvidamos la promesa. Estamos siguiendo al mundo, estamos siguiendo cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, Dios espera de nosotros que seamos firmes en conocer y obedecer sus preceptos. Tales como, vamos a mirar Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6, y leamos desde el versículo 1, por favor. Dice la preciosa palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo estaremos practicando el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, y eso ocurrió en la conversión, hemos sido bautizados en su muerte? Nos hemos identificado con él en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hermanos, en estos versículos encontramos, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre pecaminoso, el hombre sin Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Así que esta es una realidad en nosotros. No es como una cosa que tenemos que hacer, ya fue hecho. Dice la palabra, ¿no sabéis que habéis muerto con Cristo, que habéis sido sepultados con él y que ahora hemos sido resucitados a una vida nueva? Eso es un hecho. Y nosotros lo dramatizamos el día de nuestro bautismo, pero ocurrió el día de nuestra conversión. Eso es una realidad. Pero entonces a veces con nuestro doble ánimo es como si fuésemos bautizados de mentiras. ¿Me entienden, hermanos? Eso es como si yo me pongo un vestido militar. Yo sería un soldadito de mentiras, porque no tengo la menor idea de nada de la milicia, hermanos. Sí, de la milicia sí, pero de la milicia no. Entonces sería ridículo. Ustedes me miran a mí
con ese vestido militar y dice, ay, que eso sí es muy chistoso, el hermano Luis, ¿no? Que no sabe matar ni una cucaracha, ¿cierto? Eso es lo que más o menos pasa con creyentes que son creyentes de doble ánimo. Parecen creyentes, pero es ridículo porque no son firmes. No han tomado, hermanos, la espada del Espíritu. No están poniéndose el yelmo de la salvación, la certeza de la vida eterna. No tienen la coraza de justicia. Hermanos, les falta el apresto del evangelio de la paz. Es decir, no son soldados. Y la Biblia dice que todo verdadero creyente, ¿qué somos para el Señor? Soldados de Él. Y que como buenos soldados tenemos que renunciar a las cosas del mundo para poder seguirle. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Miramos, por favor, 11, versículo 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros, creyentes en Cristo, los que hemos nacido de Dios, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, no sea el gobernante el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos malsanos, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí hay una palabra hermosa, hermanos, una promesa del Señor. ¿Por qué? El pecado no tiene poder en el creyente. El creyente tiene poder sobre el pecado. El problema es que nosotros no tenemos esa convicción y por eso nos dejamos llevar. Porque nos falta, ¿qué, hermanos? Un solo ánimo. Estamos así como que sí, como que no, ¿verdad? Y por eso el pecado toma ocasión y nos debilita. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Así como la muerte no se enseñoreará del Señor Jesús, porque ya murió una sola vez por todas. Así, hermanos, queridos y hermanas, el pecado no se puede enseñorear o tener el gobierno sobre nosotros, porque hemos sido libertados. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos enseña la misma verdad. Son reales, son hechos reales. 5:24 de Gálatas. Y dice la palabra del Señor, pero los que son de Cristo. Ha estado hablando de no satisfacer los deseos de la carne. Miren ustedes desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego nos habla, hermanos, de esas obras inmundas de la carne, de esa cantidad de obras. Y el creyente. Pero los que son, esa palabra es muy importante, los que son, es decir, pertenecen, han sido comprados y han sido convertidos, son pertenencia. Como cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es un hecho, ¿no? Somos cuerpo de Cristo, pero también somos libres en cuanto al pecado. Versículo 24. Pero los que son de Cristo. Y la pregunta en esta noche, ¿eres tú de Cristo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Te has arrepentido de verdad, de corazón? Los que son, pertenecen, han sido lavados en la sangre de Cristo, han crucificado la carne, su humanidad. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, esto nos habla de que la vanidad, por ejemplo,
que es una de las cosas con lo que luchamos todos, ¿no? La vanidad. Todos tenemos algo de vanidad en nosotros. Todos queremos vernos lo mejor, ¿no? Y luchamos con eso. Quisiéramos vernos todos planitos, ¿verdad? Quisiéramos vernos todos con muy buen cabello, ¿no? Quisiéramos vernos sin necesidad de usar gafas. Quisiéramos vernos esbeltos, quisiéramos vernos fibrosos, ¿no? Que tenemos buen músculo y todo eso. Eso se llama vanidad. Y bueno, ¿qué dice la palabra, hermanos? Dice que los que somos de Cristo hemos crucificado. ¿Será eso un hecho? Pues la palabra lo presenta como un hecho. El problema es que nosotros, como somos de doble ánimo, no aceptamos estas cosas. Los que son de Cristo. No está hablando de los que no son creyentes. El que no es creyente, hermanos, está muerto en delitos y pecados, es esclavo de la vanidad, es esclavo de, ¿cierto?, de inmoralidad, es esclavo de muchas cosas. Pero tú, hermano, tú, mi hermanita, en Cristo, tú y yo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es una verdad maravillosa. El apóstol Pablo, por esa razón, fue que dijo en 2:20 algo muy importante. ¿Qué dijo él, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. 2:20 de Gálatas. Y ya no vivo yo, es decir, ya no quiero hacer lo que a mí me gustaba antes. Quiero agradar al que me salvó. Ese es fruto de un verdadero convertido, hermano. Quiere agradar a Dios, quiere crucificar sus deseos. No está pidiendo sus derechos. Está dispuesto a obedecer al Señor. Para él los mandamientos del Señor no son gravosos, como dice 1 Juan 5. Cuando algo, hermano, que Dios nos dice por la palabra, nos molesta un poquito, es porque nuestra conversión es muy plástica. No es una conversión verdadera, hermanos. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace. Hoy la iglesia, hermanos, se caracteriza por ser mundana. Nos gusta ropa mundana, peinados mundanos, pinturas mundanas, ¿no? La vanidad está metida. Es un cristianismo muy triste, muy mediocre. Y nos jactamos de decir que somos cristianos, pero no hay diferencia entre nosotros y el mundo. Nosotros vestimos igual que ellos. Y tenemos nuestras uñas pintadas igual que ellos. Y tenemos, ¿cierto?, nuestras cejas hechas. Y tenemos, ¿no?, cosas como el mundo igual. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el mundo? Y es triste, hermanos, porque el mundo no puede ver a Cristo en nosotros. ¿Qué está viendo el mundo? Que somos como ellos. Ay, tan chévere. Yo sí quiero ir a esa iglesia. Yo sí quiero ir allá. Allá no le dicen a las mujeres que se pongan vestido, ¿verdad? Está bien con pantaloncito y ojalá bien ceñidito. Ah, sí. Ay, yo quiero ir allá. Donde no me prohíban nada. Donde no me digan que tengo que tener el cabello largo. No, eso qué feo. Me veo muy abuelita. Yo no quiero cabello largo, dicen algunas hermanas. Ay, sí me veo muy viejita. No, y fuera de eso que me toca que poner esa cosa en la cabeza. No, ahí sí, mejor dicho, la Iglesia Católica Reformada. Hermanos, todas estas cosas son gravosas para los que no quieren agradar al Señor. Pero nosotros hemos crucificado nuestros deseos. Hemos dicho que Cristo realmente es ¿quién, hermanos? El Señor. Pero recuerden lo que la palabra dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace. Ese es un verdadero creyente. Hermanos, ¿cómo va a ver el mundo que somos creyentes? Por nuestro testimonio, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, de hablar, por todas las cosas, hermanos, de testimonio. Hermanos, cuando tenemos esto bien claro y lo aceptamos como palabra del Señor y no estamos para objetar, ese hermano Luis tan fanático, ¿no? Otra vez con lo mismo, sino que aceptamos que es lo que el Señor nos ordena. Entonces hay un resultado. Cuando el Señor viene a tomar el lugar de Señor en nuestras vidas, comenzamos a obedecer. 1 Juan 2:15.
¿Recuerda que dice 1 Juan 2:15? Es un mandamiento, hermanos, como la palabra de Dios es. La palabra de Dios no son sugerencias, son mandamientos. No améis al mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué hay doble ánimo? Porque tenemos amor. Y la Biblia es muy clara. El Señor Jesús hablando, y específicamente hablando de un ídolo muy, muy grande que tenemos. ¿Se acuerdan cuál es ese ídolo? El dinero, ¿no? Bueno, no el dinero, el amor al dinero. Él dijo que es imposible servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Y dijo claro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero hermanos, hay muchos ídolos en nuestras vidas que tenemos que decir chao. ¿Por amor a quién? Al Señor. Eso es idéntico, hermano, como cuando nosotros nos enamoramos de una mujer. Nos enamoramos de ella y nos casamos con ella. ¿Qué estamos dando a entender? Que todas las demás ya no están. Ya no están. Ya no las vamos a mirar más como mujeres, ¿cierto? Inclusive la palabra dice que le hable a las mujeres jóvenes como a hermanas con toda pureza. Ya no va a empezar a... nada de eso. No, no lo va a hacer. Ustedes lo hacen, se nota porque están riendo, se nota que lo hacen. Pero 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No améis. ¿Qué es amar, hermanos? Es como entregar el corazón, ¿cierto? Eso es amar. Es que mi corazón le pertenece. Pues dice, no améis al mundo. Y no está hablando de no amar las personas, porque la palabra es muy clara que debemos amar a nuestro prójimo. Pero está hablando es de amar, perdone, ese sistema. El sistema, de no amar las prácticas, las costumbres, la moda del mundo. No tenemos que amar la moda del mundo, hermanos, porque es del mundo precisamente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Qué chiste tiene amar las cosas del mundo? Apegarnos, hermanos, a las cosas de aquí, cuando la palabra claramente nos está diciendo el final. ¿Cuál es el final? El mundo pasa y sus deseos, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Hermanos, amemos menos al mundo. Desliguémonos poco a poco del mundo y veremos la obra del Señor en nosotros. Y veremos al Señor usándonos a nosotros para su gloria y honra. Ahora, ¿por qué, hermanos, debemos no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Y es Filipenses 3:20. Es una razón muy poderosa. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La razón, hermanos, es que no somos de acá. Por eso no nos enamoremos de lo de acá, porque si no, nos va a quedar más duro dejarlo, ¿cierto? Nos va a quedar más duro. Y ahora vamos a ver el ejemplo en la palabra. Pero 1 Pedro 1, por favor. No somos de acá. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para propósito, una herencia. ¿Y por qué tenemos herencia? Porque somos hijos. Esto es para creyentes. ¿Quieres tú tener herencia en el cielo? Tienes que ser de Cristo. Los que son de Cristo. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Los que se han enamorado del Señor y se han casado con Él y ya no quieren ver más. No existe para mí otro. Él, mi Señor, mi Señor. Quiero agradarle, quiero obedecerle. Y lo que Él me manda no es gravoso, porque le amo y con todo gusto lo hago, ¿cierto? Con todo gusto. No tengo problema. Donde Él me diga que voy, voy. Pero donde Él no va, yo no quiero ir. Ese es el amor, hermanos. Ese es el verdadero amor. Y por eso el matrimonio, esa figura tan bella del hombre y la mujer casados, cierto, que están juntos, que se aman, que se soportan, que, bueno, hermanos, que donde va el uno está el otro, es el mejor ejemplo de lo que es Cristo y cada creyente. Yo quiero ir donde Él está, hermano. Yo quiero hacer lo que Él dice. Yo quiero vestir como Él quiere que vista. No quiero deshonrarlo. No quiero ser mundano para no dañar el testimonio. Además, porque Él me ha prometido un lugar. ¿Dónde, hermanos? Ese es el problema, ¿no? Que a veces nosotros en nuestro doble ánimo quisiéramos que sea aquí, pero no es aquí. Aquí estamos de paso y qué bueno si prosperamos, qué bueno si compramos la casita, si compramos el carrito, qué bueno. Pero eso no nos debe, hermanos, ser como la motivación. Estos son solamente medios que Dios nos da para servirle acá. ¿No es así, hermanos? Todo lo que tenemos es para el servicio del Señor. Nosotros mismos somos instrumentos en las manos del Señor para una herencia que no se corrompe. ¿Qué pasa con todo lo material, hermanos? Se daña, se deteriora. Mire las casas, hermanos, si no se está pendiente, se daña todo. Los carros, la ropa, nosotros mismos, hermanos, nos vamos deteriorando. Eso no tiene forma de cambiarlo. Eso no se arregla con botox, ni con cierto jarabe ¿cómo se llama? ¿Jarabe de qué? Ese que corta, jarabe de... Bueno, de bisturí tampoco, ¿no? El jarabe de bisturí no arregla nada. Por un ratico, ¿no? Se ve todo bien, estirado, pero luego otra vez el reloj biológico no se puede engañar. Así que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, no se puede contaminar porque es santa y pura. E inmarcesible, que significa que no se marchita, que no se envejece. Reservada, ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, esto nos debe animar a no tener doble ánimo, hermanos. Miren, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, allí cuando estemos con Él, contemplándole, allí es cuando vienen los ayayay. Ay, qué bruto fui. Me dediqué a hacer plata, van a decir algunos, seguro que van a decir. Me dediqué a hacer plata y hice mucho. Y uno va a ver, hermanos, que el Señor va a llamar y va a darles una corona, ¿cierto? Y uno va a estar tratando como hace a veces cuando lo de la vacuna, no va cambiando de sitio más atrás para quedar de último porque no quiere el chuzón, ¿no? Y así va a pasar allá en la presencia del Señor. Más bien vamos como retrocediendo porque no va a haber nada para mí, porque no hice nada para mi Señor. Entonces, hermano, todavía hay tiempo de cambiar el corazón. No tener doble ánimo. Y quiero como ejemplo compartir un poquito de Lot. ¿Se acuerdan de Lot quién es? Lot es sobrino de Abraham. Abraham había sido llamado por Dios, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, que haré de ti una nación grande, etcétera. Y dice la palabra que Lot fue con él. No dice que él invitó a Lot, pero Lot fue con él. Él quería ir donde estaba Abraham, puesto que él era huérfano. Entonces quiso seguir a Abraham. Y en un sentido está bien. Pero, ¿qué encontramos, hermanos? Que Lot no tomó el buen ejemplo de Abraham. No lo tomó. ¿Y no pasa eso a veces, hermanos? Nosotros nos esforzamos por dar un buen testimonio, por manejarnos bien en la casa, en donde el Señor nos coloca. Y ese ejemplo no es seguido. ¿No pasa eso? A veces en los hijos. Es triste. Yo pienso en Samuel, ese gran hombre de Dios, el último juez.
¿Sería que Samuel dio mal testimonio? La palabra de Dios no dice que dio mal testimonio. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Joel y el otro, no recuerdo el otro. Empezaron a ser un problema para el pueblo. Por eso el pueblo pidió rey. Queremos tener rey como todas las naciones. ¿Quién tuvo la culpa, hermanos? No podemos decir que Samuel. Entonces, hermanos, si portándote bien, si haciendo las cosas bien, puede que tus hijos no sigan el ejemplo, imagínate tú haciéndolo malo. Como Elí. Elí es la otra cara. Elí sí dio mal ejemplo, no le enseñó a los hijos, no les estorbó, al punto que los muchachos, Ofni y Finés, se convirtieron en jueces también, en sacerdotes, digamos, sacerdotes, pero eran sacerdotes mundanos. Ellos aprovechaban el sitio del culto para traer a las muchachas y tener allí sus relaciones sexuales, así que convirtieron el lugar del culto en un prostíbulo. Fuera de eso, ellos robaban las ofrendas abiertamente. No, dame ese pedazo de carne, es que ese es el que me gusta. Pero, Señor, ese es para la ofrenda. No, dámelo, lo cojo por la fuerza. Así lo dice la Escritura. Era grave el pecado de Ofni y Finés. Y Dios le había corregido, pero Elí se hacía. ¿Y por qué? Porque amaba a sus hijos más que a Dios. Oh, hermanos, le pasó lo mismo que a Adán. Adán amó más a Eva que a Dios. Y por eso Dios le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual yo te mandé, maldita será la tierra por tu causa, y sigue todo lo demás. Hermanos, Lot no siguió el buen ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque él fue extendiendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Y uno puede ver, hermanos, que Lot era un verdadero creyente, ¿saben? ¿Cómo sabemos que Lot era un verdadero creyente? Miren, el Espíritu Santo nos lo dice en 2 Pedro, capítulo 2. En 2 Pedro 2 nos dice que Lot era un verdadero creyente. Mire lo que dice. Dice que Dios libró al justo Lot. ¿Cómo lo llama? Justo. Y dice que él estaba abrumado. ¿Qué significa abrumado? ¿Qué significa abrumado, hermanos? Que estaba preocupado, aburrido, estaba ofendido, ¿cierto? Con las prácticas de Sodoma y Gomorra. Y dice que Dios libró al justo Lot, que vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo afligía cada día su alma, dice la palabra. Pero también dice que este justo que moraba entre ellos. Y esto me hace acordar, hermanos, de Satanás. Ahí están los hijos de Dios, ¿cierto? Entre los cuales estaba Satanás, ahí infiltrado. Así estaba Lot. Aunque era un hijo de Dios, estaba infiltrado con los de Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia nos dice que Lot, ¿cómo era, hermanos? 2 veces nos ha dicho, justo. Es decir, que él era un hombre creyente. Tenía un alma justa también. Dice que viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, él lloraba y se afligía. Pero no hizo más. No dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que Lot pensó, oiga, qué problema. Este mal ejemplo puede dañar a mi esposa, puede dañar a mis muchachas, mis hijitas. No, yo voy a salir de acá. Seguramente voy a dejar unos pastores encargados de las ovejas porque pues tenía tantas, ¿no? Pero yo no voy a vivir aquí. No, yo tengo que salir. No lo hizo, hermanos. Entonces, aunque Lot era un creyente verdadero y lo era, también decimos que Lot era un creyente materialista. Él no pensaba sino en que su mujercita y sus hijitas vivieran a cuerpo de rey.
y no pensó que el ejemplo malo que ellas estaban viendo en esas ciudades, Sodoma y Gomorra, iba a afectar la vida de ellos. ¿Y la afectó o no la afectó? Imagínense, cuando Dios en su misericordia quiere salvarlo y librar a Lot y a su familia, le cuenta a Abraham, su amigo, lo que iba a hacer. En Lucas 18, dice Génesis 18, lo que va a hacer. Y Abraham comienza orando, Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, 30, 20, 10. Por favor, Señor. Y Dios, listo. Pero después dice que Dios lo dejó, para que no me siga diciendo, ¿verdad? ¿No tuvo misericordia Dios de Sodoma y Gomorra? Pregunto, ¿no tuvo misericordia Dios de Sodoma y Gomorra? ¡Claro! Es más, hermanos, Él en su voluntad, escúchenme por favor, permisiva, no directiva, en su voluntad permisiva, permitió que Lot viviera ahí. No le dijo nada. Ahora, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso. Pero sin embargo permitió a Lot que viviera allí. Y Lot era un testimonio en medio de ellos, aunque no debería haber vivido ahí. Porque vamos a decir que Lot tenía firmeza, convicciones. Pero ¿y qué su esposa? ¿Qué sus hijas? ¿Se dan cuenta, hermanos, el nivel espiritual de cada uno? Es distinto. Y Lot como padre, como sacerdote de su hogar, debería haber pensado en eso. Él sabía que la esposa de él era mujer y que como mujer tenía una debilidad. ¿Cuál sería? Tenía que ser, es normal. Y entonces imagínense, hermanos, la señora de Lot viviría en un tuburio por ahí, ¿cierto, hermanitos? En un cambuchito por ahí. ¿Qué piensan? Bueno, debió vivir en un lugar muy bien. A la época, obvio, pero con lujos de la época. Sus hijas, ¿cómo vestirían las niñas? Lo mejor, ¿cierto? Además tenían cantidad de ovejas, eso se fabricaron telas muy... O sea, eran ricos, hermanos. Era gente bien, carachas, era de la alta. Al punto que Lot se ganó un lugar en el gobierno de la ciudad. Así lo dice la escritura. Vamos a mirarlo, hermanitos, por favor, en 13, ¿no? 13 del Éxodo, del Génesis. 13, hermanito. Vamos a ir mirando un poquito. Dice pues, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Continuamos. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió. Así Dios ha hecho con nosotros, nos ha dado libre albedrío, pero por eso Él quiere que nosotros no seamos de doble ánimo, ¿cierto? Sino un ánimo, no más. Que no estemos, ¿cómo se llama eso cuando somos de doble ánimo? ¿Polarizados se dice? Bipolar. Gracias, hermana Gloria. Somos bipolar. El Señor quiere que seamos bipolar, que seamos dos personalidades o tres. No, Él quiere que seamos como mi vivienda, hermanos. Sí, de una sola pieza. Eso es la cosa. Y entonces dice la escritura, versículo 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, miren hermanos, el proceso. No fue de un día a otro. No fue que Lot apareció en Sodoma purundún, apenas se separó de Abraham. No, fue poniendo. Esto nos habla del declive espiritual. Hermanos, cuando nosotros somos de doble ánimo, vamos es de para abajo.
Vamos descendiendo, cuando la vida cristiana debe ser ascendiendo espiritualmente, más espiritual, más consagrado. Yo tengo que ser mejor creyente que hace un año. Mi vanidad tiene que haber cambiado, ya tiene que ser otra persona. Pero si sigo igual después de un año, 2, 10 años, 20 años, ¿qué significa eso? Que estoy descendiendo. Y eso le pasó a Lot. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice que más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Y esa es la triste historia, hermanos, de Lot. Él codició a Sodoma, pero no solamente la codició, sino se metió allá. Miremos el capítulo que sigue, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba ¿dónde? En Sodoma. ¿Por qué lo tomaron? Porque lo habían secuestrado. ¿Pero dónde estaba viviendo? En Sodoma. Y él estaba allí, hermano, no solamente como un habitante de Sodoma, sino como uno de los jefes. Se sentaba a la puerta, como hacían en la época de Job, que se sentaba a la puerta, que era como el Palacio de Justicia de ese tiempo, donde se legislaba. Ese era Lot, hermanos. Llegó a ser un personaje importante. Y eso inclusive lo reconocieron los hombres, ¿se acuerdan? Cuando lo querían como ahorcar a Lot, dijeron ellos que este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere hacerse como nuestro juez, dijeron ellos. Así que, hermanos, él en 19:1, vamos a mirar en 19, por favor. Versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba ¿dónde? Sentado a la puerta, lo que dijimos hace un rato. Era como uno de los líderes de allá de la ciudad. Miren, hermanos, ¿hasta dónde llegó Lot? ¿Cómo es posible, hermanos, a llegar a esas instancias? Y bueno, vamos a suponer que Lot era un hombre espiritual y no le afectó. Pero no pensó en la señora, no pensó en las hijas. Esto es, hermanos, muy importante, porque a veces nuestro doble ánimo nos lleva a tomar decisiones que van a afectar a la familia. Mire cuántos padres, hermanos, se han ido a otros países buscando mejor fortuna, ¿cierto? No, pero es que hay que ir para Alemania para trabajar allá y comprar la casita porque vivimos de arriendo, ¿no? Y eso que parece como bueno se ha convertido en una trampa del diablo. Porque resulta que él allá en Alemania se fue a trabajar y después una alemana, esa llave alemana lo aprisionó. ¿No es así, hermanos? Y aquí un caleño aprisionó a la señora y ese hogar se desbarató. Y, hermana, ni tan felices. Porque porque ya los hijos, hermanos, ya los hijos van a tener un padrastro. Y ya, no, hermano, mejor dicho, todos los planes, todo se fue a pique. ¿Por qué, hermanos? Porque ese hombre, o a veces pasa con mujeres, no pensaron en su familia, sino que el amor a la plata, lo que le pasó a Lot, el amor a la plata se lo llevó y se lo llevó hasta el punto que empezó a vivir en el centro de Sodoma. Eso es muy triste. Una cosa, hermanos, es que Dios nos ponga a nosotros en el centro. ¿Me entienden lo que digo? Dios nos ha puesto, y dice la Biblia que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminarse en el mundo. Pero el caso de Lot no es así. No es que Dios lo puso ahí, es que Lot se puso él mismo. Él se fue acercando hasta vivir en medio de Sodoma. Hermanos, que el Señor nos ayude de verdad. Ya estoy terminando. Que nos ayude el Señor, porque Él dañó su testimonio. Él dañó su testimonio en una forma bastante triste, ¿no? Mire lo que dice la Escritura en versículo 14 del 19. Entonces salió Lot y habló a sus yernos
los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por qué no le creyeron? Porque él no tenía ese carácter como un líder de Dios, sino era un tipo de doble ánimo, así como quería agradarlos, y se empezaron a reír. Hermanos, qué triste cuando nosotros no somos tomados en serio por culpa de nuestro mal testimonio. Y vuelvo y digo, hermano, a los ojos de Dios y en la parte posicional, Lot era un verdadero creyente. La Biblia dice que era justo y que afligía cada día su alma mirando la vida de esa gente, pero no hizo nada. Es posible que habló con la señora, vamos a decir, habló con la esposa: ay, mi hija, yo ya no estoy como muy contento aquí. Ay, papito, pero es que aquí nos ha ido muy bien. Seguro. Ay, ¿cuántas ovejas teníamos cuando estábamos con su tío? Y ahora mire ese mundo de ovejas. Mi hija, pero es que... sí, pero mire, las muchachas ya están empezando a salir con esos vagos de acá de Sodoma. No, los pocos que más o menos les gustan las chicas, pues, y empezaron a... Ay, mi hijo, chévere, chévere, esas niñas tienen derecho a hacer su vida social, ¿no? Tienen derecho. Ay, no sea fanático. Entonces, ¿sí ve el nivel espiritual? ¿Y qué pasó con ella, hermanitos? ¿Se acuerdan lo que pasó? Dios les dijo: salgan. Y ellos estaban como quietos ahí. Dios toma los ángeles toman de las manos a ellos y los sacan casi a la brava. Y les prohíben: no miren atrás. ¿Pero qué hizo la señora de Lot? Miró atrás. ¿Y por qué? ¿Y por qué miró atrás? Por desobediente. Porque su corazón estaba en Sodoma, hermanos. Su corazón estaba en su casa, en sus joyas, estaba en su ropa. Ella tenía cosas preciosas, todo lo material, pero no tenía a Dios. ¿Qué fue lo que actuó en Lot para dañar su familia? El doble ánimo, hermano. Y bueno, ya la señora se convierte en estatua de sal y se acaba la historia, pero no se acabó. Vienen las hijas. Y vienen las hijas, ¿y qué hicieron con su papá? ¿Y cómo es que fue tan fácil para él hacerlo? ¿Qué había aprendido ahí en Sodoma? A levantar el codo, ¿no? Aprendió a levantar el codo. Y así Dios tenía que disciplinarlo, hermanos. Y le embriagó una noche y la otra noche, y ya nacen esos dos hijos que se convierten en pueblos que fueron cierto, ¿cómo se llama? Para el pueblo de Dios, como aguijones. Hermanos queridos, esta historia del Antiguo Testamento nos tiene que hablar al corazón, porque nosotros no estamos exentos. Y pensemos, hermanos, que las cosas de Dios son más valiosas que las cosas de acá. Si es necesario dejar, hermanos, un barrio porque sus hijos están contaminando, deje ese barrio, hermanos. Si es necesario dejar un trabajo, porque es que hay una muchacha en el trabajo que me está llamando la atención y ya mi esposita ya la estoy viendo como feíta, ¿no? Hermanos, dejar ese trabajo. Deje ese trabajo, por favor. Sí, que deje el trabajo que no haga las cosas. Exacto, que no, eso es, porque hermanos, mire, este es el pecado que va despacio, 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 va minando. Pongámonos en pie para orar, hermanos, terminamos.